Bueno, pues ahí tenemos la bobina. Vean, ahí tengo la bobina y tengo la dirección en la cual está circulando la corriente, su inductancia propia y la inductancia mutua con otras bobinas. Bueno, y entonces vamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Vamos a ver cómo se calcula el voltaje o la corriente en la bobina. Hacemos su circuito transformado y empezamos a juzgar las partes que componen al circuito transformado. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner que el voltaje, estoy suponiendo que la mayoría se acuerda cómo calcular el voltaje. Si no es en una bobina acoplada, bueno, al menos de manera general, ¿no? A ver, ¿alguien cómo cree que se calcula el voltaje? ¿No? Pues se supone que es una suma desde L igual a 1 hasta número de bobinas. Ajá. Y luego que vendría siendo L, pues el mismo formato como se calcula la bobina sin acoplar, ¿no? Nada más que como va a ser acoplada, pues este subíndice cambia. LKL, luego viene derivada de IL con respecto al tiempo. Uh-huh. Ahí tendría en el dominio del tiempo, para pasarla a Laplace, pues yo creo que no es complicado esto. A ver, ¿cómo le haríamos? Ya le saben. Transformar la derivada. A ver, empezamos con V, ¿no? Nada más que aquí me faltó ponerle subíndice K, entonces, bueno, aquí ya es mayúscula. Entonces sería V en Laplace. Ajá, luego viene la suma y dice desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, luego viene LKL. Uh-huh. Y ahora sí viene la transformada de la derivada, esa ya se la saben, a ver cómo queda. Es I mayúscula de LS por S. S por la función transformada, ¿no? Sí. Ahí está la I, pero el subíndice es L. Ajá, luego menos. La función inicial por S. Menos la función evaluada en 0 menos, ¿no? Ahí está S por la función transformada menos la función evaluada en 0 menos. Ahí tengo. Y ya todo, ya lo que sigue, pues ya está la hacha, ya sabemos, ¿no? Nada más hay que ir, pues haciendo lo que dice aquí. Me dice que la suma y la inductancia la debo multiplicar por el primer término y luego por el segundo. Entonces, vamos a pasar lista de una vez. A ver, 22. Gloria. Ramos Ramírez. Presente. A ver, vamos a multiplicar, ¿cómo quedaría? Quedaría la suma de L cuando L1, L subíndice K de L por de S de I subíndice L por S menos L subíndice K de L menos
de L de 0. Según las indicaciones, eso debe ser, ¿no? Se multiplicó la suma y la inductancia por cada uno de esos dos términos, ahí ya lo tenemos. Entonces, por eso les digo que esto es sencillo. Si sabes más o menos matemáticas, sabes álgebra, pues es rápido, es sencillo, pues, ¿no? Bueno, aquí en el primer término hay una suma. Entonces, bueno, voy a adelantar aquí un poquito, le voy a poner así, en la cual le voy a llamar así, psi de k en 0 menos es igual a la suma. Es el segundo término. Entonces vean que la condición inicial para la bobina que esté acoplado se va a tener que calcular de esta manera, como una suma. Bueno, si reescribo esa ecuación, entonces me queda que v de k es igual a la suma desde la igual a 1 Bueno, aquí voy a poner antes la S. Menos psi de k, ¿no? En 0 menos. Ajá. Bueno, se supone que ahí ya podría dejar la ecuación. Esa sería la ecuación para calcular el voltaje de la bobina acoplada. Pero les voy a juzgar aquí un poquito. En la suma del primer término, bueno, en la suma es la única suma que se ve ahorita. Voy a retirar el término. Vamos a poner así, retirar el término. Cuando K es igual a L. Entonces, de aquí de la suma voy a retirar el término cuando K sea igual a L. Entonces me quedaría más o menos como V, subíndice K. Entonces, pongan atención, yo estoy haciendo esto para el voltaje. Ustedes ya van a hacerlo para la corriente, sobre todo los que siguen ahí en la lista. Vienen los rojas, luego los rosas y así. Los santiagos, según la lista, ¿no? Bueno, entonces de este término voy a retirar, bueno, de esta suma voy a retirar el término cuando K es igual a L, entonces aquí pondría S, luego L mayúscula subíndice K, pero como L es igual a K, entonces pondría doble subíndice K, luego vendría la I, pero la L va a ser K y depende de S. Bueno, ya este es el término que estaba en la suma cuando K es igual a L. Entonces más voy a dejar la misma suma con los mismos subíndices. Pero aquí voy a aclarar que esta suma va a aplicar para toda K que sea diferente de L. Porque cuando K es igual a L ya lo tengo aquí. Bueno. Ahora más la condición inicial. Y esta sería la ecuación. Esta es como que un poco más viable en el sentido de que pues me indica a quién voy a multiplicar, ¿no? Bueno, de ahí solo hay que reconocer algunos parámetros y vamos a poner en la cual
A ver, aquí, bueno, este término, ¿qué sería? La impedancia. Se ve que es una impedancia SL, ¿no? La impedancia de quién, pues viene siendo la impedancia propia de la bobina. Es propia porque el subíndice K es el mismo, ¿no? Entonces, impedancia propia de la bobina. De la bobina K, ¿no? Estamos hablando de la bobina K. A ver, y luego aquí tengo en la suma, tengo S, L, es más, lo voy a anotar. A ver, S, L, K, pero ahora no es otra K, es subíndice L. ¿Esa qué será? La impedancia mutua. Es impedancia mutua, ven, tiene el mismo formato, pero la diferencia es el subíndice L. Entonces aquí voy a poner impedancia KL. Lo correcto es poner impedancia transformada de la bobina. Ajá. Pero bueno, pues sabemos que estamos en Laplace. Entonces pondremos impedancia mutua. ¿Entre quién? Entre bobina K y bobina L. Ahí el subíndice me dice la inductancia entre bobina K y bobina L. Ajá. Bueno, entonces ya tendría yo, ahí ya tengo mi ecuación. De hecho, la ecuación que que debería utilizar, me conviene utilizar esta. Ahora, ¿cuál sería su circuito transformado? Ahí yo tengo tres términos, pero obviamente uno de ellos, o más bien la suma, es debido a los acoplamientos. Entonces yo voy a poner, pues entre comillas, dos términos nada más. Ajá, ¿esos cómo estarán conectados? ¿En serie o en paralelo? En serie. Entonces, a ver, Rojas Cruz. A ver, aquí yo tengo la bobina. Y aquí voy a poner la impedancia propia, SL. Ajá. Esa bobina está acoplada con con otras bobinas. Entonces esta sería la impedancia mutua entre bobina K y bobina 1. Y así se va acoplando la bobina K. Entonces esta sería la impedancia mutua entre bobina K y la última bobina. Entonces así de fácil. Ya tengo la impedancia. Ahora la fuente, a ver, Rojas Cruz, ¿no está? Sí, profe, aquí estoy, buenos días. Sí, buenos días. La fuente, ¿en qué sentido va a quedar y será de voltaje o será de corriente? Es hacia la derecha, porque va No sumando, sé, me está preguntando, me está afirmando, no sé. afirmando hacia la derecha, porque están sumando en la ecuación. Mm, o sea que la bobina va a quedar así.
Sí. Ujú. Bueno, aquí propiamente vamos a pensar que sí. Eh, a ver, ¿dónde quedó el más de esa fuente? A la derecha. A ver, Rojas, ¿dónde quedó el más de esa fuente? Mm, No, es el principio de la ecuación, ¿no, profe? O de voltaje. no, estoy hablando ahí en la fuente, ¿dónde quedó el más y dónde quedó el menos? A ver, aquí quedó el más y el menos de este lado. No, sería al revés. Ujú. ¿Y qué me dice la ecuación entonces? A ver, cuando circula la corriente provoca la caída, la primera caída. Ujú. Entonces, incluye la suma y incluye el primer término. Ujú. Luego me debo encontrar, según esto, con un más. ¿Y qué me encuentro? Ah, con un menos. A ver los demás qué dicen. Luego al revés la fuente. No, entonces sí tenía que ser como lo puso al principio para que vayan en el mismo sentido, ¿no, profe? A ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. A ver, está ahí. La condición inicial está ahí arriba. A ver qué es lo que pasó. A ver todo el mundo qué es lo que pasó. ¿Se está restando la condición inicial? Pues sí. Ujú. Nada más que como que no me, ahí no me pusieron mucha atención. Entonces, bueno, ya queda así. Lo relevante aquí de la bobina acoplada es que tengamos cuidado con la condición inicial. Ya la tengo aquí, esta condición inicial. Esta es muy importante. Es la que vamos a utilizar para calcular la condición inicial de la bobina. Es una suma porque está acoplada, ¿no? Entonces, esas dos, digo, todo es importante, pero eso es más relevante porque, por ejemplo, esto pues ya sabemos y se ve claro que es son las impedancias, ¿no? Esta es la ecuación para calcular la caída de tensión de la bobina acoplada y esta es su condición inicial. Entonces, bueno, pues ahí quedaría en cuanto a, a la, al voltaje. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos con la corriente. Rojas Cruz. Sí, profe. A ver, ¿cómo cree que sería la ecuación para calcular
la corriente de la bobina acoplada. En el dominio del tiempo sería I de K, I subíndice K en T, Ujú. y también tendría que ser una sumatoria desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, y sería la invertancia KL por la integral del voltaje en T. A ver, vamos a anotar lo que está diciendo. A ver, entonces vamos a ver con la corriente. Entonces, no debe ser complicado porque si sabemos más o menos el formato y cómo se calcula la corriente, entonces no debe haber problema. A ver, sería que I de K en el dominio del tiempo es igual a ¿quién? A la sumatoria Ujú, desde L igual a 1 hasta el número de bobinas ujú, de la invertancia KL ujú, ujú, multiplicada por el voltaje, por la integral del voltaje. ujú. Y aquí más la condición inicial que viene siendo de la K. Bueno, porque es una integral. Ahí ya lo tenemos en el dominio del tiempo, pues ahora nada más hay que pasarlo a Laplace y listo, ¿no? Entonces, pues, le hacemos como siempre le hemos hecho. Romero Rodríguez. No está María Fernanda. A ver, ya lleva varias faltas. Una más. Rosas García. Presente, profe. A ver, vamos a hacerlo con calma. Ahí tenemos la I. Sería, y subíndice KS es igual a la sumatoria de N es igual a 1, NB, la invertancia en KL, voltaje en L sobre S, más I subíndice K en 0 entre S. Ajá, entonces, recuerden que esta es la condición inicial, es una constante, la transformada de la constante es la constante sobre S. Ahí ya tenemos. Y aquí hay que hacer lo mismo, ya lo que sigue es, yo le llamo así pura talacha, ¿no? Nada más las operaciones que nos indica ahí. Entonces sería, a ver, voy a poner que viene siendo igual a la suma invertancia KL sobre S por el voltaje en la bobina en S más esto, ¿no? Bueno, ahora de la suma, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a retirar el término cuando K es igual a L. Santiago Cortés. Presente. Entonces vamos a hacer lo que le acabo de decir. Y aquí retirar el término.
sería La invertancia Ajá. La invertancia de subíndice 2 veces K sobre S por BKS más la sumatoria de L igual con 1 hasta el número de bobinas de la invertancia KL sobre S por el voltaje LS más la condición inicial sobre S. Todo eso cuando L es diferente de K. Nada más en la suma. Ah, La suma el segundo término va a aplicar para toda toda K que sea diferente de L. L. Ujú. Bueno, ahorita le pongo en el otro dibujito. Le voy a especificar un poquito más. Bueno, ahí ya tengo la ecuación, pero bueno, ahí falta especificar algunos parámetros. Santiago Gutiérrez. Presente, profesor. Ajá, entonces, a ver, aquí tengo invertancia sobre S por voltaje. Me debe dar corriente según esto. Ujú, entonces, invertancia sobre S, ¿qué será? ¿Cómo? A ver, no lo escuché. Es que no entendí muy bien lo que me preguntó. Ahí yo tengo invertancia doble subíndice K sobre S, que viene siendo. ¿La inductancia? A ver, mientras conecto mi compu, a ver los demás, ¿qué sería? Admitancia. Es conductancia, ¿no? A ver, entonces recuerden que es la ley de Ohm, ¿no? A lo mejor no se saben bien la ley de Ohm, pero pues se supone que es así, ¿no? Sí, es admitancia. Entonces, esto viene siendo admitancia. ¿Admitancia de quién? Admitancia propia. Entonces es la admitancia propia de la bobina acá, ¿no? De la bobina. Ujú. Solano. A ver, aquí tenemos otro término, otro parámetro muy parecido. Ese, ¿qué será? Ajá. Y bobina, lo voy a poner completo. Entre bobina K y bobina L, ¿no? Bueno, entonces, con base a eso, reescribo mi ecuación y me va a quedar de la siguiente manera. Aquí tendría yo admitancia K por su voltaje. Luego sería más la suma desde L igual a 1 hasta número de bobinas. Y luego viene admitancia mutua por el voltaje en turno.
Y este aplica para toda K que sea diferente de L, porque cuando K es igual a L ya está aquí atrás. Y finalmente más la condición inicial de la bobina K sobre S. Ahora, ¿cómo será el circuito dibujado? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. Ujú. Bueno, entonces, a ver ahí. Ahí tendría... hay condición inicial, entonces la bobina está acoplada. Entonces esta sería, y le voy a poner así como invertancia K sobre S. Ujú. Y entonces aquí sería, esa sería la admitancia propia de la bobina y esta sería la admitancia entre bobina K y bobina 1 sobre S hasta la invertancia K con la bobina última sobre S, ¿no? Entonces eso sería la admitancia de las bobinas y de los acoplamientos. Y aquí iría la fuente de qué es, de corriente o de voltaje. La corriente. Y la dirección hacia dónde va. Hacia la derecha. Ujú. Entonces, ahí tendría que la corriente va hacia allá. Caray, no, es que es negro. Ujú. Y se va a calcular como I subíndice K en 0 menos sobre S. Ujú. Y bueno, pues ahí quedaría el circuito. Nada más le voy a poner unas notas. Ujú. Entonces vean, la corriente total de la bobina va a estar compuesta por una condición inicial propia de ella, más la corriente propia de la bobina, más la corriente debido a los acoplamientos con otras bobinas. Ujú. Y por último, antes de que se me olvide, aquí iba yo a poner unas notas. A ver, voy a ver si cabe las notas. Ajá, pero... A ver. Aquí la idea es identificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, este término, ¿de qué era? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, pueden deducir de qué se trata este primer término. Aquí tengo voltaje igual a voltaje más voltajes y obviamente menos voltaje. El primer término es el voltaje de quién. Ese sería de la bobina. Ujú. Le voy a poner así, como no hay mucho espacio, nomás le voy a poner así voltaje propio de la bobina. Voy a poner caída de tensión propia, pero se lleva más espacio, entonces voltaje propio de la bobina acá. Y aquí como hay un poquito más de espacio, entonces a esto le voy a poner como caída de tensión debido a los acoplamientos con otras bobinas, ¿no?
Y esta, bueno, ya no le pongo porque ya saben que es la condición inicial, ¿no? Entonces, esto sí era muy importante. Esta es la caída de voltaje o la caída de tensión propia de la bobina. Vean, es SL por la corriente, ¿no? Si no, la bobina no estuviera acoplada, entonces este término no aparece y me queda la ecuación simple para el cálculo de la tensión en la bobina. Entonces aquí lo único que estamos sumando es la suma. Y aquí entonces en este dibujo también le vamos a poner su nota por si, pues nada más como para reforzar, ¿no? Pero en realidad como que no era necesario. Ajá, entonces, a ver aquí, ¿cómo le pondríamos a este término? Entonces, esta es la corriente propia de la bobina acá. Y este otro término, ¿a qué se refiere? Señor Olivares, Sí, profe. ¿eso a qué será? ¿Cómo lo vamos a poner? Sería la corriente mutua de la corriente de los acoplamientos. Va a haber una corriente debido a los acoplamientos. Con otras bobinas. Entonces sí se le va a sumar o se le va a restar a otra corriente a la bobina, pero esta será debido a los acoplamientos con otras bobinas. Bueno, entonces ahí queda más o menos la ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? En este caso, pues la ecuación que voy a utilizar de preferencia, pues será esta, ¿no? Y aquí está el circuito transformado. Todo esto viene en los apuntes. Ahora vamos a hacer o plantear al menos un ejemplo para ver cómo utilizamos la condición inicial para cuando la bobina está acoplada. Entonces voy a poner una hoja y aquí voy a copiar un circuito. Nada más déjenme localizarlo. Y ahorita se los comparto. Entonces, a ver, Mayas.
Bueno, pues ahí tengo el ejemplo. Ahí ven, las bobinas están acopladas. Y entonces, pues me pide calcular la corriente en la malla número 1. Bueno, yo creo que es eso, pero podríamos inclusive calcular alguna otra cosa. Eso es lo de menos. Y así le voy a poner. Vamos a calcular, pues no sé, el voltaje en la resistencia de 10 ohms, ¿no? Entonces voy a poner aquí encima una flechita. Y es lo que vamos a pedir. Vamos a poner calcular. Ujú. Bueno, entonces vamos a resolver. Recuerden que es como siempre. Si ya empezaron a resolver los ejemplos, bueno, algo de los ejemplos, pues se van a dar cuenta de que no es tan complicado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el primer paso que hay que hacer? Calcular para t menor que 0 si hay condiciones iniciales. Ujú. Entonces vamos a ver con calma. Recuerden que el primer paso es súper importante. Si tienes bien calculada la condición inicial, entonces ya puedes hacer el circuito transformado, ¿no? Entonces vamos a ponerle así. García Medina, a ver, hay condiciones iniciales. Presente, profe. No, creo que no hay condiciones iniciales porque el interruptor está abierto. A ver, los demás, ¿qué dicen? Sí hay del lado derecho. Sí, del lado derecho, exacto. Ujú. ¿Quién tiene condición inicial? Las bobinas. La bobina L2. La bobina de 8 Henrys. La bobina de 8 Henrys. Bueno, ahí ya puse, ¿cuál será la red? A ver, aquí, déjenme que seguir pasando lista. Cerón. Presente, profe. A ver, ¿cuál sería la red? Pues sería la bobina, bueno, la resistencia de 40, Ujú. la de 4 volts y la bobina de 8 henries. ¿Y esa cómo la dibujo? Sería como acoplamiento, ¿no? Como acoplamiento. Con la otra. No. En corto. Bueno, no supuestamente, aquí viene la corriente de la bobina 1. Ujú. Ajá. ¿Cuánto valdría la corriente, Cervera? Sería 40 volts, entre 40 de resistencia. A ver, no lo escuché bien, nomás me dice 40 de resistencia, no. No, eran los 4 volts entre los 40 de resistencia, que sería 0.1 amperes. A ver, la Por ley corriente de Ohms. del... ¿Cuánto es? 0.1 amperes, profe. Ujú. 0.1. La corriente de la bobina 1.
No hay, no está conectado. Bueno, no tiene 0. Ahora, ya tenemos las corrientes en las bobinas, pero esa no es la verdadera condición inicial. Ujú. ¿Cuál es la verdadera condición inicial? Aquí la tenemos. Con esta ecuación se calcula la condición inicial. En este caso puedo hacer una suma porque la bobina, son las bobinas acopladas. Si no estuvieran acopladas las bobinas, entonces nada más sería L por I. Pero esa sería la verdadera condición inicial. Entonces, aquí tendríamos que calcular utilizando esa ecuación vamos a calcular la condición inicial. Entonces vamos a poner aquí ahora para bobina 1 pues K vale 1, ¿no? Bueno, entonces aquí pondría si subíndice 1 en 0 menos es igual a la suma desde L igual a 1 hasta el número de bobinas. ¿Cuántas bobinas son? 2. 2. Entonces, 2, luego tengo L, subíndice K, pero estoy hablando de la bobina 1. Ajá, subíndice L y subíndice L. Y ahora lo que voy a hacer es desarrollar esa suma. Entonces me quedaría como psi 1. Empiezo con L minúscula igual a 1, entonces sería inductancia 1, 1 por I 1. Más ahora esta L minúscula va a valer 2. Entonces sería inductancia 1, 2 por I2, porque la L minúscula vale 2, ¿no? Ahí ya la tengo. Ahora, ¿cuánto vale? A ver, yo creo que las voy a pasar más arriba para que veamos los datos. Entonces, a ver. Ahí está. Bueno, más para acá. A ver, entonces, L1 dice que vale 3 henrios. Por I1, que viene siendo la corriente de la bobina 1. ¿Cuánto vale? 0, ¿no? Aquí más L12. Aquí hay un pequeño paso que omití. Ajá. Y bueno, siempre desde el curso 1, así se tiene que hacer. Aquí habría que poner, ahí tiene direcciones ya las bobinas, ¿no? Entonces se observa. A ver, L12 ¿es positiva o negativa? Positiva. Entonces, es positiva. Eso es importante porque, ¿y qué tal si me dieron ya las direcciones y resulta que aquí en lugar de sumar voy a restar? Ajá, entonces, bueno, el acoplamiento vale, caray, sí tiene, ahí tiene un henrio. Por la corriente de la bobina 2, la corriente de la bobina 2 vale 0.1. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Cuánto me queda? 0.1.
Me queda 0.1. Ajá, entonces pregunto, ¿la bobina 1 tiene condición inicial? En teoría sí, entonces. Sí tiene. En el dominio del tiempo, digamos que no tiene, porque su corriente sería 0, ¿no? Pero en Laplace sí tiene. ¿Quién le está dando condición inicial? A ver, ahí se ve, interpretando la ecuación, ¿quién es el causante de que el resultado sea 0.1? La inductancia mutua, ¿no? Ujú. Sí, así es el acoplamiento, ¿no? Entonces la bobina número 2 está generando un campo magnético o tiene un campo magnético que está abrazando a la bobina número 1. Ajá, entonces, eso es lo que le va a dar la condición inicial, la inductancia mutua. Entonces, ojo con esto, muy probablemente les vaya a pasar en el examen, ¿eh? Aparentemente las bobinas no tienen acoplamiento, no tienen condición inicial, pero puede darse el caso que sí, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a calcular para la bobina 2, eso ya pues ya habíamos visto que sí tenía. Para bobina 2. Ajá. Bueno, vamos a desarrollar esa suma. Entonces pondríamos, según la ecuación, sería, sí, subíndice 2 es igual a la suma desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, LK, pero K vale 2, subíndice L, por I, subíndice L. Ujú. Bueno, Cordero, Presente, profe. ¿cómo queda esa suma? Queda L21 Ujú. por I1 en 0 menos, Ujú. más L22 por I2 en 0 menos. Ajá, bueno, ahora nada más los datos. La inductancia mutua entre L1 y 2 vale Vale 1 Henry ujú, por 0 más 8 por 0.1. ajá, bueno, entonces ya tenemos pues las dos condiciones iniciales. Ahora vamos a hacer el circuito transformado. A ver, Cruz Martínez, ¿cómo va a quedar mientras ordeno esto? ¿Cómo cree que sería el circuito transformado? ¿No está? Sí, profe. Oh, bueno. Sí, presente, profe. No sé si Ajá. me... Sí, pero bueno, ya nada más estoy ordenando esto y ahorita la dibujamos. Entonces, a ver, aquí era calcular VDT.
Para T mayor igual, para T mayor que 0. Ajá, bueno. Entonces ahora vamos a hacer el dibujito del circuito transformado. Y estamos en el tiempo. Recuerden que en Laplace nada más hay 2 tiempos, entonces el segundo es T mayor que 0. Y aquí debemos de transformar la red, ¿no? Una vez que hayamos transformado la red, ya lo que sigue son puras talacha matemática. Bueno, entonces a ver cómo va a quedar la malla de la izquierda. Sería la resistencia, la bobina, la fuente. En la fuente, ¿qué dato le voy a poner? 10 sobre S. A ver, Dariana, creo que le cambió la voz. ¿O no? A ver, la bobina. ¿Cuál es el circuito? Les dije que hicieran su formulario de circuitos transformados, ¿eh? La bobina, ¿cómo va a quedar? A ver, tengo su impedancia y qué más, a ver, todo mundo, ¿qué más faltaría? Fuente. La fuente porque tiene condición inicial. ¿Esa fuente hacia dónde va a ir? Hacia abajo. ¿Y de qué es? ¿De voltaje o de De corriente? voltaje. ¿Y cuánto vale? Valía 0.1, es la psi número 1. S. Recuerden que esa es la condición inicial y es la letra psi. Pues viene siendo eso, ¿no? Ahora, la impedancia de la bobina, ¿cuánto va a valer la impedancia de la bobina? A ver, Dariana, ¿Es ¿cuánto ese? vale? 3. Díaz Cárdenas. Presente. A ver, la malla número 2. Va a quedar la resistencia de 40, Ajá. la fuente de voltaje de 4 volts y A ver, ¿de cuánto? de 4. Voy a poner 4. 4 sobre eso, perdón. Y la bobina va a quedar como 8S y con una fuente de voltaje igual hacia abajo que vale 0.8. Este viene siendo psi 2 y vale 0.8, ¿no? Aquí falta un acoplamiento. ¿Cuánto va a valer ese acoplamiento? S. Ese. El acoplamiento vale 1 Henry, entonces sería SL. Bueno, digamos que ya está mi circuito transformado. Entonces, vean, lo relevante de este ejemplo era mostrar que sí tiene condición inicial la bobina, aunque no tenga corriente, pero sí tiene condición inicial debido al acoplamiento. Entonces, hasta ahí ya tengo mi circuito transformado. Aquí viene la V que me piden calcular. Bueno. Profesor, ¿las Ajá. fuentes dependientes no se transforman? No, pues eso es el circuito, eso es parte del circuito transformado. La impedancia de la bobina, ¿cuánto me dijo que era?
8S. Ujú. Sí, la condición inicial no se transforma porque cuando se hizo el circuito transformado, debe estar aquí arriba, vea. El circuito transformado, ahí dice, este es el circuito transformado en Laplace. Así me queda. Ujú. Y aquí la fuente, ¿cómo se calcula la fuente? Pues ahí me dice, no lleva S, bueno, pues no lleva. Pero, por ejemplo, cuando la tengo en paralelo, sí lleva la S. Ajá. Ok, esa era mi duda. Gracias. Ujú. Bueno, entonces, aquí tenemos ya la red transformada. Ya lo que sigue ya es pura talacha. Se ve que está para mallas por el acoplamiento, entonces no le voy a dar más vueltas. Y voy a decir que sí lo voy a resolver por mallas, ¿no? Y a ver aquí la J1 hacia dónde me conviene. ¿Qué dirección? ¿Sentido horario? Entonces creo que me conviene ponerla así para que, ¿por qué me conviene así? Porque aquí le voy a poner, se observa que el voltaje en S es igual a 10 por J1, ¿no? Ujú. Para que ya no le cambie ningún signo. Recuerden, siempre hay que calcular hacia dónde me piden calcular. Me están pidiendo calcular hacia... Es más, bueno, vamos a dejarlo así. Le voy a cambiar la dirección a la fuente, al voltaje que me están pidiendo. Pero pues vamos a dejarlo así. Ya tengo el circuito transformado. Lo que sigue ya es pura talacha. A ver, ¿qué es lo que voy a calcular? Ahí ya tengo ¿en qué me voy a enfocar a calcular? ¿No? J1. J1. Entonces me voy a enfocar en calcular J1. Esteban Guzmán. No está Diego. Pues aquí según la lista hoy no le toca venir, quién sabe. O conectarse, va una y una. Yo creo que ya no va a tener derecho a examen. A ver, sistema de ecuaciones. Voy a escribir cómo quedaría para la ecuación número 1, García Reyes. No está Jacqueline. Gómez Hernández. Presente. A ver, para la ecuación 1. Quedaría Z11, J1 más Z12, J2 igual a 10S, a 10 sobre S, más punto 1. Entonces recuerden que yo tengo que recorrer mi malla y todas las fuentes que encuentre son las que voy a poner. Aquí hay una fuente de voltaje, lleva la misma dirección porque la corriente la emite hacia arriba, ¿no? Entonces queda con signo positivo, sigo recorriendo, me encuentro otra fuente, lleva la misma dirección, también es positivo, ahí queda. González Colín. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. A ver, la ecuación 2.
Quedaría Z21 Ujú. por J1 de S. Z2. J2 de S. Es igual a 4 sobre S más 0.8. A ver, los demás que dicen. Es menos, ¿no? Menos 4S. Sería menos. Ujú. Voy a hacer el recorrido de la J2, me encuentro las fuentes que llevan sentido opuesto a J2. Entonces son negativas, ¿no? Bueno, ese es el sistema de ecuaciones. Ahora las impedancias de malla. Ya les envié los videos. Vamos a hacer después un ejemplo exclusivo de impedancias de malla, pero pues ya saben que es igual que en el curso 1 o en el 2, como las calcularon igualito. Ajá. Entonces, a ver, Z11, ¿cómo va a quedar? Ujú. El rollo me dice que es suma de impedancias alrededor de la malla con signo positivo. Entonces, si hago mi recorrido, las impedancias que encuentro es 3S y 10, ¿no? Entonces podría poner 3S más 10. Y luego más o menos 2 veces el acoplamiento dentro de la malla, pues no hay ninguno. Entonces así queda. Luego Z22 igual, suma de impedancias alrededor de la malla. Me encuentro 8 y 40. Entonces pongo 8S más 40. Luego sería más o menos 2 veces el acoplamiento dentro de la malla. Pues no hay ninguno, así queda. Ahora Z12. Esta ecuación tiene 3 términos. El primero sería suma de impedancias que dividen a las dos mallas. Aquí no hay ninguna impedancia que esté dividiendo las dos mallas. Yo diría que habría si hubiese, por ejemplo, pues no sé, algo así, ¿no? Esta sería una malla, esta sería la otra malla. Entonces sí hay impedancias que dividen a las dos mallas. Pero aquí no hay impedancias que dividan a las dos mallas, ¿no? Bueno, entonces por eso ese término no aplica. Luego el segundo dice que 2 veces el acoplamiento entre pares de bobinas que dividen a las dos mallas. Entonces, si tuviera aquí 2 bobinas y acopladas, entonces tendría 2 veces ese acoplamiento, pero aquí pues tampoco existe, porque tendría que tener 2 elementos que dividen a las dos mallas y estar acoplados. Ajá. Tampoco existe. Me voy al tercer término. En el tercer término me dice más o menos una vez la impedancia mutua, tal que a una bobina le circule una corriente y a la otra corriente, ¿no? Entonces aquí tengo y juzgo todos los acoplamientos que existan. Aquí nada más hay uno. Entonces digo, a ver, a una bobina les podría circular la J1, bueno, la corriente J1, sí. A la otra bobina, que es el acoplamiento, el otro acoplamiento, la otra corriente, sí. Entonces aquí la bobina número 1 le circula la J1 en el mismo sentido, número de incidencia positivo. A la otra bobina le circula la corriente, pero el número de incidencia va a ser negativo, ¿no? Entonces va a quedar como menos S. Y en el video que les compartí, ahí vienen muchos acoplamientos y se va analizando uno por si tienen dudas. Revísenlo, ¿no? Y les digo, de todos modos, vamos a hacer un ejemplo más adelante en el que revisemos todo eso. Entonces les digo que de aquí en adelante ya nada más es pura talacha matemática. Entonces aquí, si sustituimos, ¿cómo me va a quedar? Hernández Mendoza. Presente. A ver cómo queda en el sistema de ecuaciones. Quedaría 3S más 10
por J1 Ujú. más menos S por J2 igual a 10 sobre S más 0.1. De una vez hay que hacer esa fracción. Ujú. ¿Cuánto quedaría? Um, 10 más 0.1. A ver, todavía no dominan eso. ¿No han investigado algunos ejemplos? A ver, Wang Yao, si se encuentra. Presente, profesor. ¿Ya se va a conectar? Sí. A ver cómo queda la otra ecuación. Nos quedaría 8S más 40. No, perdón. Es Z21, ¿verdad? Sería menos S. Más 8S más 40. Por J2 de S. A ver, aquí el común denominador viene siendo S. Luego, así. Bueno, J1, Ibáñez. Presente, profesor. Ujú. A ver, ¿cómo quedan? ¿Qué vamos a calcular entonces? ¿Qué habíamos dicho que íbamos a calcular? Y vamos a calcular J1 es de S. Va a ser igual. Ajá. A ver, Sería... denominador. El denominador sería menos S. No, ¿verdad? Ok, 3S más 10 sería menos S. Y sería 10 más S sobre... Ok. 8S. A ver, eso es muy grave. Esto ya desde la secundaria se sabe. Tengo el sistema de... Sí, de verdad, tengo un sistema de ecuaciones, hay que resolverlo. Por determinantes, pues Ok, eso ya es. lo vi, sí. Y luego, El numerador sería 3S. No, sería J1S. No, ¿verdad? Uy. qué bueno que no nos ve la competencia, si no va a decir, ¿cómo que no saben eso? Y luego, Sería menos 4 menos 0.8 S sobre S. ujú. Y bueno, de aquí habría que hacer algunas operaciones. A ver, vamos a avanzarle 2 minutos rápidamente. A ver, ¿alguien más? Ibarrán. Presente, profesor. A ver, el denominador, ¿cuánto me queda? Vamos a multiplicar estos dos por estos dos, ¿cuánto me queda?
Ok. Sería 24S cuadrada más 120S. Ok. ¿Qué pasó? A ver, Jiménez Pimentel. Presente, profe. A ver, otra vez por esto, y luego el otro, ¿no? A ver cuánto va a quedar. Un denominador es S. 10 por 8. 80S. Más 100. Ah, no, es un... Sí, más 400. Más... ¿Qué pasó? Menos S. Menos 4S. (0.8S cuadrada). A ver, bueno. De ahí lo que sigue ya nada más falta hacer más talacha. Ojalá y alguien pueda terminarlo. En la siguiente sesión lo retomamos, pero sería interesante que alguien lo termine. Bueno, todo mundo debería de terminarlo para que vea en qué se equivocó. Ya lo que sigue, ya les digo que a partir de tener el circuito transformado, ya el sistema de ecuaciones, se supone que todo el mundo ya lo sabemos escribir y resolver, ¿no? Entonces, les repito, siempre teniendo el circuito transformado, ya lo que sigue es lo de menos. Entonces, lo voy a poner por si alguien quiere tomarle alguna captura. A ver, ahí está. Mientras termino de pasar lista. Ahora aquí, ¿quién falta? Jiménez Sánchez. Presente, profe. Juan Juárez. De profesor. Lemus. Presente, profesor. López Rojas. Presente, profe. Martínez Rea. Presente, profe. Martínez Robles. Presente, profe. Bueno, no sé si la anterior también le quieran tomar foto, pero bueno, les digo que esa está en los apuntes. Ajá. Entonces, pero la pongo por si alguien quiere tomarle captura foto, ahí está. Entonces, si ya no tienen otro comentario o sugerencia, pues nos vemos pues mañana, creo.